Buenas noches, soy Blanca Klein. Bienvenidos al programa Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. En este programa proveeremos información acerca de los crímenes en el área, seguridad pública y muchos más temas de interés. Tendremos invitados especiales quienes hablarán acerca de sus áreas de experiencia para que usted pueda obtener la ayuda apropiada. Esta noche estará con nosotros Laura King, quien es la directora de Servicios Voluntarios del Alcance de la Comunidad de la Posada para Niños de NIH. Ella nos hablará del trabajo que realizan para ayudar a los niños con enfermedades serias o sin cura en Estados Unidos y también a nivel mundial. También entrevistaremos al teniente David McBain, subdirector de la Unidad de Tráfico. Él nos hablará del programa de Navidad Santa Ride, un paseo con Santa Claus. Los oficiales de tráfico visitan a los niños que están hospedándose en la época navideña. También entrevistaremos a la señora Shaheen Mafi, que ella es la fundadora y administradora de la Fundación Azar para Niños del Mundo. Ella nos comentará acerca de su impresión cuando compartió la visita con los oficiales y los planes que tiene para ayudar a esta organización. Le damos la bienvenida a Laura King. Laura, welcome, bienvenida. I am so happy to have you. Estoy muy contenta de tenerla en el programa. So tell me, what's the Children's Inn? Díganos, ¿qué es el Children's Inn? Sure. The Children's Inn is a place like home. Es un lugar como una casa. For families that have a child that's being treated for a serious to life-threatening illness. Es una casa realmente que atienden a niños que están con enfermedades muy serias. And they're being treated at the National Institutes of Health. Y entonces ellos están tratados realmente en el NIH, en el Instituto Nacional de la Salud. And we're a children's charity, and the families do not pay to stay at the inn, and we can accommodate about 59 families. Y con donaciones, y realmente las familias que vienen de otros países o de Estados Unidos no gastan dinero, el Children's Inn les ayuda en todo. That is really wonderful, es maravilloso. So how can somebody who is in need of assistance would like to apply to get into the Children's Inn? Como una persona que tiene un familiar, un ser querido que está enfermo, ¿cómo podría aplicar para entrar a este programa? Sure. Well, families come from all states of the United States and even international countries. So we take families from all over the world, and they typically, once their child's diagnosed, and sometimes they're in a situation where the child doesn't have a diagnosis. Entonces las familias vienen de todo Estados Unidos a nivel mundial. You mentioned there, how many countries have you helped? We probably have helped, I would say, about 86 countries. Y más que todo ellos tienen como 86 países que han venido por acá. Entonces, so what do you do with the families? Well, what they typically do is between the family and the doctors, they tend to know about the National Institutes of Health because it's the largest biomedical research facility in the world. The Children's Inn and Montgomery County Police have a partnership. El Children's Inn y la Policía del Condado de Montgomery tienen realmente una alianza. How many years has been this partnership going on? I'd have to actually ask Laura about that, but ever since before I even came on the police department, there's always been a Santa ride. At one point, it was with other organizations, but I don't know. I would probably say about 10 years Entonces, or more. Could posiblemente be even 10 años o más que la Policía del Condado. This Children's Inn exists, and Entonces, lo que we don't necessarily raise the money, but what we do is we raise the awareness so that people in the community know where they can direct their monies and make charitable donations to the Children's Inn. Entonces, más que todo, la policía lo que hace es realmente aumentar una concientización para que las personas que están interesadas puedan donar dinero. And not only donate money, but they can also donate time. Yes, they to can. The Children's Inn, y también donar su tiempo para voluntariarse, because there are many programs that people can volunteer, right? Yes. Laura, y hay muchos programas que la persona puede voluntariarse. So, it's almost Christmas season, and you mentioned something to me that for this particular program, you never find officers that will say, we're not going to participate, I'm going to call in sick or something like that. It's probably one of the very few details that that when I ask for volunteers, or when it's typically, or it is motor officers within Montgomery County.
And at no time do I not have tons of them lined up ready to do this. Entonces, él me dice que estoy muy contenta de estar con It was usted. something unforgettable. Ha sido algo que nunca me voy a poder olvidar. When we arrived, Cuando llegamos, what I saw brought yo tears vi- to my eyes. realmente me hizo llorar. I saw children along with parents Yo vi a niños con sus padres standing, shaking Parados. their hands to saludando greet police los officers and Santa Claus. y a Santa Claus. When we walked in, Cuando entramos I adentro, saw a fairy tale house. yo